El quinto elemento no fue simplemente una película de ciencia ficción. Fue Caos en alta costura, un filme que dejó caer un taxi volador en una zona de guerra de neón y que hizo que la ópera sonara como el futuro. Pero detrás de los vestuarios extravagantes y el ruido cósmico, nada fue fácil. El guión tardó décadas en terminarse. El villano y el héroe nunca compartieron una escena, y el actor originalmente destinado a interpretar a Ruby Rhod se negó a usar la peluca. Bienvenidos a un nuevo video. Estos son 20 hechos curiosos sobre el quinto elemento, y en medio del caos un vestuario de diva que le quedó perfecto a la esposa de Luc Besson justo cuando él se enamoraba de otra persona. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. 1. Los orígenes solitarios de una visión galáctica. Mucho antes de los coches voladores y las batallas láser, solo había un niño solo en un pequeño pueblo de Francia. Luc Besson no creció rodeado de arte, no tenía padres relacionados con el cine ni grandes sueños de Hollywood. Tenía aislamiento e imaginación. A los 16 años, comenzó a escribir lo que eventualmente se convertiría en el quinto elemento. En aquel entonces no era una idea para una película, era un lugar donde esconderse, un universo al que podía escapar. Creó a Lilou, a Zork, a los mundos Shawans, mundos dentro de mundos, historias que tenían sentido cuando nada más a su alrededor lo tenía. Tardó más de 20 años, pero el escape de ese adolescente se convirtió en una de las películas de ciencia ficción más caras jamás hechas. Y debajo de toda la locura visual, seguía estando ese niño solitario escribiendo para salir de su realidad. 2. Un universo en un guión recortado. Luc Besson no solo escribió una película, escribió un universo. El primer borrador de El quinto elemento no era un guión. Era una epopeya que abarcaba la galaxia, con más de 400 páginas. En aquel entonces, no estaba destinada a ser una sola película. Era una trilogía. 3 historias completas, múltiples planetas, docenas de especies alienígenas con idiomas, historias y luchas de poder completos. Había subtramas políticas que involucraban consejos galácticos, civilizaciones enteras que nunca pasaron de la página, personajes con ricas historias de fondo reducidos a extras. Era salvaje, desordenado, demasiado largo, pero también brillante. Besson pasó años construyendo el mundo capa por capa, dibujando las ciudades, nombrando especies, mapeando religiones alienígenas enteras solo para explicar un solo objeto de utilería. Pero cuando llegó el momento de filmar, los estudios se resistieron. Demasiado raro, demasiado grande, demasiado arriesgado. Así que hizo lo impensable, lo redujo todo a una sola película, una versión más concisa, todavía llena de color y caos, pero solo una parte de lo que había planeado. Lo que vimos en los cines fue solo la rebanada central de un universo mucho más grande. El resto sigue encerrado en cuadernos o orbitando en algún lugar de la mente de Besson, esperando un viaje de regreso. 3. El rostro de Corbin Dallas. Incluso con un guión en mano, el futuro no estaba asegurado, porque Corbin Dallas casi tuvo una cara muy diferente. Antes de que Bruce Willis firmara, el estudio tenía un plan B, Mel Gibson. Él venía de Braveheart, una estrella global con poder de taquilla, pero Besson dudó. La energía de Gibson no encajaba. Era demasiado melancólica, demasiado arraigada. Quería a alguien que pudiera manejar el caos, pero que aún pudiera sonreír en medio de él. Willis dijo que sí, y todo cambió. Corbin Dallas se convirtió en más que un soldado. Se convirtió en un héroe reacio con ingenio seco, mala suerte y un taxi lleno de destino. Con Gibson habría sido más oscuro, más frío, menos divertido, pero con Bruce voló. 4. Zork y la devoción inesperada de Gary Oldman. Gary Oldman no audicionó. No persiguió el papel, apenas leyó el guión. Lo hizo como un favor. Unos años antes, Luc Besson había producido el proyecto personal de Oldman, Neil by Mouth. Así que, cuando Besson lo llamó para el quinto elemento, Oldman aceptó sin dudarlo. Pero en privado, no lo entendía. Más tarde admitió que no tenía idea de qué trataba la historia. Aún así, apareció con un casco de plástico, canalizando a magnates petroleros de Texas y villanos de dibujos animados, y ofreció una de las actuaciones de ciencia ficción más extrañas e inolvidables de los años 90. Él odió la película, pero los fans amaron cada segundo de su actuación. 5. El descubrimiento de Lilou. Milla Jovovich.
La búsqueda de la protagonista fue masiva. Más de 8,000 actrices audicionaron. Algunas eran establecidas, otras eran estrellas en ascenso. Elizabeth Berkley, recién salida de Showgirls, estaba entre ellas. Dio una lectura audaz. Otras llegaron con arrogancia de ciencia ficción, acentos fuertes, gracia alienígena practicada, pero ninguna se sentía nueva. Luego entró Milla Jovovich. No habló en voz alta, no intentó dominar la habitación, pero Luc Besson dijo que la impactó instantáneamente. No parecía de ningún lugar, ni de Francia, ni de América, ni de la Tierra. Parecía pertenecer al futuro. Y tan pronto como habló, supo que ella era Lilu. No porque fuera pulcra, sino porque era pura. Querían a alguien que pareciera alienígena sin intentarlo. Y Milla era esa sensación. Así que, de 8,000 mujeres, famosas o no, eligieron a la que se sentía como un misterio. No solo usó las correas naranjas, las hizo icónicas, porque el quinto elemento no necesitaba fama, necesitaba presencia. 6. La diva y la separación silenciosa. En la pantalla, ella tenía la clave del universo. Fuera de la pantalla, su propio mundo se desmoronaba silenciosamente. La diva alienígena que sube al escenario a mitad de El quinto elemento no era solo una voz, era la esposa de Luc Besson. Su nombre era Mai Wen, una actriz y directora francesa por derecho propio. Alta, llamativa, oculta bajo capas de maquillaje azul y espuma. Besson la eligió para el papel de la diva Plava Laguna, una figura misteriosa de otro mundo cuya voz literalmente desbloquea el poder para salvar el universo. En pantalla, asombró al equipo. Ese movimiento, ese silencio, esa voz. Pero detrás de escena, algo más estaba sucediendo. Mientras Besson dirigía la película, comenzó a enamorarse de otra persona, Milla Jovovich. Ella tenía la mitad de la edad de Mai Wen, era nueva en la industria y completamente transformadora como Lilu. La conexión entre Besson y Milla comenzó de a poco. Lecciones de idiomas compartidas, largos días en el set, notas de guión a altas horas de la noche, pero creció rápidamente. Demasiado rápido. Para cuando terminó el rodaje, Besson se había separado discretamente de Mai Wen y estaba abiertamente con Milla. No hubo un escándalo público, solo un cambio de órbita privado. La mujer que interpretó la clave para salvar el mundo observó desde el backstage cómo su esposo se alejaba hacia un tipo diferente de quinto elemento. En el montaje final, se puede sentir 2 mujeres, ambas luminosas, ambas inolvidables, cada una con un tipo diferente de desamor. 7. El lenguaje divino y los secretos del amor. Lilu no solo hablaba con sus ojos, tenía su propio idioma. Luc Besson inventó el idioma divino mientras escribía el guión. Una lengua alienígena completamente construida con más de 400 palabras únicas. Él y Milla trabajaron juntos en ella. La refinaron, la practicaron, jugaron con ella, y a medida que su relación fuera de la pantalla se profundizaba, comenzaron a usarla para otra cosa. Cartas de amor, notas privadas, palabras que nadie más en el set podía leer. Se convirtió en su código secreto, hablado entre escenas, garabateado en papel. El romance no duró, pero el idioma sí. Y en la película, cada sílaba que Milla pronuncia no es galimatías. Es fluida, practicada y profundamente personal. Alienígena en pantalla, íntima en la vida real. 8. La ferocidad auténtica de Lilu. Lilu no era solo una salvadora, era un torbellino de poder puro. Una ráfaga de puños y pies que desafiaba la gravedad, y gran parte de esa ferocidad en pantalla provino directamente de la propia Milla Jovovich. Mientras muchos actores dependen en gran medida de los dobles de riesgo, Milla estaba decidida a encarnar cada movimiento explosivo de Lilu. Entrenó sin descanso, aprendiendo coreografías de lucha, trabajo con arneses y combate rápido con precisión. Su dedicación la transformó en una auténtica heroína de acción. Pensemos en la icónica escena de la lucha en el corredor.
Lilu desatada, derribando a múltiples guardias armados con una agilidad impresionante. Eso no fue CGI. Y en esa escena, no era un doble de riesgo con peluca. Era la propia Milla contorsionando su cuerpo, lanzando patadas precisas y soportando tomas agotadoras. Su compromiso superó los límites de lo esperado, arriesgándose a moretones y golpes. Realizó innumerables secuencias de alta energía. Porque para que el quinto elemento se sintiera verdaderamente real, su arma definitiva tenía que sangrar, luchar y caer con auténtica garra humana. 9. La superarma funcional de Zork. No era solo un disparate de ciencia ficción. Esa increíble superarma todo en uno que Zork lleva, en realidad funcionaba. Al menos el lanzallamas sí. El departamento de utilería construyó una versión completamente funcional del arma, con chorros de fuego operativos, y cuando la probaron, casi incendia todo el set. Una explosión fue demasiado alta, las llamas lamieron el techo. Los miembros del equipo se movilizaron, sacaron extintores. Nadie resultó herido, pero el mensaje fue claro. Esta película no iba a lo seguro. Incluso las armas eran peligrosas, y así es exactamente como a Besson le gustaba. 10. Los Mondoshawan, lentos por supervivencia. Los alienígenas Mondoshawan de la secuencia inicial no eran lentos debido al diseño de sus personajes. Eran lentos porque se estaban derritiendo. Los actores dentro de los trajes de Mondoshawan de 80 libras llevaban trajes gruesos de espuma, con ventilación mínima y sin sistemas de enfriamiento. Se arrastraban lentamente por los antiguos pasillos, no por un efecto dramático, sino porque los actores dentro estaban a punto de sufrir un golpe de calor. Uno de los artistas se desmayó por agotamiento por calor y tuvo que ser sacado del traje en medio de la escena, rehidratado y estabilizado. Terminaron la filmación, pero apenas. Lo que parecía una elegante coreografía alienígena era, en realidad, una lucha por la supervivencia, un paso pesado a la vez. 11. El sacrificio de Ruby Rhod por el espectáculo. Ruby Rhod no era sutil, estampado de leopardo, micrófono brillante, gritos que podían detener el tiempo. Pero la parte más extravagante no era la actuación, era el vestuario. Jean-Paul Gaultier lo diseñó para ser ajustado, ruidoso y completamente impracticable. Pesaba 50 libras. Tenía una columna rígida y ofrecía cero flexibilidad. Chris Tucker no podía sentarse, no podía inclinarse hacia adelante, apenas podía respirar. Así que, entre tomas, no descansaba en una silla. Se apoyaba en las paredes, se paraba en las esquinas, sudaba durante días enteros de rodaje sin alivio, pero nunca lo sabrías. En pantalla es el caos encarnado, saltando, chillando, robando escenas con cada aliento, porque a veces la voz más fuerte de la galaxia proviene de alguien que ni siquiera puede sentarse. 12. La explosión más grande en interiores del cine. La mayoría de las películas lo simulan, cortes rápidos, CGI, trucos de cámara. No. El quinto elemento. Cuando la sala de conciertos de la diva es volada en pedazos, no se usaron maquetas en miniatura ni pantalla verde. Fue una detonación a gran escala realizada en vivo dentro de una estructura real. En ese momento, fue la explosión interior más grande jamás capturada en película. Un riesgo calculado. Una toma, sin reinicios. Tenían docenas de cámaras, paredes preparadas para colapsar y bomberos listos. Todo tenía que funcionar perfectamente, o la escena se perdería para siempre. Y cuando se activó, fue impecable, caótica, peligrosa, una explosión literal que se convirtió en una leyenda visual. En una película llena de ideas salvajes, esta literalmente ardió. 13. El héroe y el villano. Nunca se encuentran. Héroe, villano, dos íconos. Y nunca se encuentran, ni una sola vez, ni siquiera por accidente. Bruce Willis y Gary Oldman, Corbin Dallas y Zork, existen en la misma historia, pero nunca se enfrentan. No por problemas de agenda, sino por elección. Luc Besson lo diseñó así. Quería que el villano y el héroe lucharan a través de efectos en cascada.
no a través de una confrontación directa. Sus caminos se orbitan, interfieren, pero nunca colisionan. Es raro, arriesgado y extrañamente efectivo. La tensión se acumula de todos modos, y de alguna manera la historia funciona sin el enfrentamiento tradicional, porque a veces el enemigo más poderoso es el que ni siquiera te ve venir. 14. La luz brilla en el futuro de la ciencia ficción. La mayoría de la ciencia ficción vive en las sombras, naves oscuras, pasillos metálicos, iluminación sombría. Luc Besson no quería nada de eso. Dijo que el futuro no tenía por qué ser frío. Podía ser ruidoso, caótico, vivo. Así que, en lugar de interiores sombríos, iluminó la mayoría de las escenas de acción a plena luz del día. Persecuciones de taxis bajo un cielo azul, tiroteos en pasillos blancos estériles, explosiones naranjas sobre nubes doradas. Fue un riesgo enorme, exponiendo cada detalle, cada vestuario, cada efecto a plena luz. Pero ese era el punto. Quería que vieras el futuro, no que lo miraras con dificultad. Y al hacerlo, rompió una de las reglas más antiguas de la ciencia ficción. No la hizo oscura, la hizo brillar. 15. Prince, como Ruby. Rod, el papel que pudo ser. Antes del estampado de leopardo, antes de los gritos, antes de que Chris Tucker se robara la película en una nube de purpurina y caos, el papel de Ruby Rhod pertenecía a otra persona, Prince. Luc Besson lo quiso desde el principio. La voz, la energía, la inigualable y andrógina arrogancia. Prince estaba intrigado. Aceptó una reunión, le gustó el guión y dijo que sí. Luego, vio los vestuarios. Jean-Paul Gaultier había diseñado un vestuario completo para Ruby. Encaje, malla, escotes pronunciados y tacones altos y arqueados. Telas que se ajustaban, colores que gritaban más fuerte que el personaje. Y de alguna manera, Prince dijo que no. Demasiado femenino, pensó. Demasiado extremo incluso para él. Se retiró. Así que Besson recurrió a Chris Tucker. Una energía completamente diferente. Más joven, más rápido, más frenético que sensual. Tucker aceptó el papel y lo hizo suyo. Canalizó los movimientos de Michael Jackson con el estilo de Prince y convirtió a Ruby Rhod en una máquina de gritos de alta velocidad. Pero en el fondo, todavía se puede sentir lo que casi sucede. Porque Ruby no fue escrito para Tucker, fue escrito para la realeza. Y en algún lugar, en una dimensión paralela del cine, Prince sigue sosteniendo el micrófono. 16. Abucheos en Cannes, culto global. Se suponía que sería la obra maestra de Besson, la película con el mayor presupuesto de Francia jamás realizada, una fusión salvaje de ciencia ficción, moda, ópera y caos. Y cuando se estrenó en Cannes, la gente abucheó. Los críticos dijeron que era un disparate, tonta, superficial, demasiado ruidosa. Pero sucedió algo extraño. Las audiencias, especialmente las jóvenes, la amaron. No les importaba si tenía sentido. Citaban a Ruby Rhod. Se obsesionaban con el peinado de Lilou. Rebobinaban la escena de la ópera de la diva una y otra vez. Las críticas se desvanecieron, pero el fandom creció más ruidosamente cada año. Y ahora, El Quinto Elemento es un clásico de culto. No a pesar de su rareza, sino debido a ella. Lo que Cannes rechazó, el mundo abrazó. 17. Gaultier. El diseño de toda una galaxia. La mayoría de las películas visten a sus personajes. El Quinto Elemento vistió a la galaxia entera. Luc Besson no quería el equipo de ciencia ficción tradicional. No quería uniformes estériles, ni armaduras espaciales recicladas. Quería una moda que contara una historia. Así que llamó a una leyenda, Jean-Paul Gaultier. El icónico diseñador de alta costura francés no solo diseñó unas pocas piezas destacadas, construyó más de 1000 trajes a mano. Cada raza alienígena tenía su propio código estético, sus propias siluetas, sus propias telas, sus propias reglas. Los Mondo Shawan estaban blindados y parecían antiguos,
envueltos como sacerdotes en pirámides. Los mangalores eran mercenarios gruñones, todo metal, crudeza y caos. Incluso los personajes de fondo, personas que pasaban por una toma durante 2 segundos, estaban completamente vestidos con piezas únicas. Los taxis tenían conductores con ropa urbana reflectante. Las azafatas llevaban corsés de neopreno ajustados. Los guardias de seguridad parecían porteros de discoteca de otro planeta. No era solo moda. Era la construcción de un mundo cosida en cada costura. Porque en el quinto elemento, no necesitabas exposición, solo necesitabas mirar. Y lo que veías era un universo vestido para matar. 18. Naves espaciales con raíces míticas. Las gigantescas naves de la escena inicial no eran solo ciencia ficción, eran míticas. Luc Besson quería raíces ancestrales bajo diseños futuristas. Así, las naves Mondoshawan se construyeron utilizando geometría egipcia, tapas redondeadas, bases gruesas, formas extraídas de tallas de templos y adoración al sol. La idea de que quizás los alienígenas no solo construyeron las pirámides, sino que quizás eran las pirámides. La película unió la mitología espiritual con el espectáculo de ciencia ficción, uniendo el pasado y el futuro con símbolos silenciosos. Porque, en el quinto elemento, incluso las naves espaciales tenían secretos. 19. Construyendo la ciudad del futuro, miniaturas y magia digital. Parecía CGI, pero no lo era, al menos no del todo. Esos enormes paisajes urbanos con coches voladores zumbando entre torres de neón comenzaron con maquetas en miniatura, docenas de ellas. Rascacielos construidos a mano, diminutas carriles de tráfico, iluminación por capas para dar profundidad. Las filmaron con cámaras de control de movimiento, como en la Star Wars original. Luego agregaron efectos digitales para darles vida. La mezcla fue perfecta, lo suficientemente real como para tocarla, lo suficientemente irreal como para soñar con ella. En una película obsesionada con la textura y el caos, el futuro aún se construía a mano. 20. Un éxito global en idioma extranjero. Fue una producción francesa financiada por estudios franceses, dirigida por un visionario francés. Y sin embargo, el quinto elemento se filmó completamente en inglés. No por estilo, sino por supervivencia. Luc Besson sabía que para hacer una película tan rara, tan colorida, tan cara, necesitaba que el mundo la viera. Así que eligió estrellas americanas, contrató equipos británicos y rodó todo en Pinewood Studios, en Londres. En ese momento, fue la película más cara que Francia había producido. Pero para alcanzar un alcance global, tenía que hablar el idioma de los blockbusters, y de alguna manera, funcionó. 21. El multipass y su legado inmortal. No estaba destinada a ser una frase pegadiza, solo una línea desechable. Multipass. Lilu lo dice una y otra vez, mal pronunciado, en un inglés roto, pero lleno de propósito. Y de alguna manera se quedó. Las audiencias comenzaron a citarla, a imitarla, convirtiéndola en memes antes de que los memes siquiera existieran. Hoy, la palabra aparece en videojuegos como Borderlands, Cyberpunk 2077 y muchos más. No como un dispositivo de la trama, sino como un homenaje, un guiño digital a uno de los clásicos de culto más extraños de la ciencia ficción. Una palabra dicha de 5 maneras diferentes, y aún inolvidable, porque a veces todo lo que se necesita es un multipass. Era demasiado ruidosa, demasiado extraña, demasiado brillante, demasiado francesa. Los críticos no sabían qué hacer con el quinto elemento, pero los fans sí. Se aferraron al caos, memorizaron las líneas, se enamoraron de una película que parecía hecha por un desafío y que, de alguna manera, resultó hermosa. Luc Besson comenzó a escribirla a los 16 años, pero nunca dejó de crecer realmente. Ahora vive en convenciones, videojuegos, tatuajes de fans y sueños febriles fluorescentes. Un clásico de culto de ciencia ficción construido no sobre la perfección, sino sobre una imaginación que se negó a permanecer en silencio.
Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!